La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenas tardes. Pues continuamos con las actividades de este séptimo encuentro universitario de traductores, en esta que es la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro. Quiero agradecer a todos los que han tenido el interés de entrar a las actividades de este encuentro. Recuerden que cualquier información referente al encuentro la pueden preguntar en las redes sociales del Centro de Lenguas UAEH o bien en las redes sociales también de la Feria Universitaria del Libro. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan para esta ponencia a cargo de Elena Bautista, a quien le agradezco mucho su presencia y participación. Elena Bautista es licenciada en idiomas por la Universidad de las Américas Puebla. De 2009 a 2010 realizó cursos de traducción e interpretación en la Université de Stendhal 3, Grenoble, en Francia. En 2016 obtuvo la certificación ICELT, In-Service Certificate in English Language Teaching, por Cambridge University. Cuenta también con un diplomado en lenguaje corporal. En 2017 concluyó el máster en comunicación internacional, traducción e interpretación en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, en donde actualmente está trabajando en su tesis doctoral enfocada en la traducción e interpretación en el ámbito comercial. Asimismo, cuenta con un posgrado en traducción jurídica. Desde 2012 ha trabajado como profesora de inglés, francés y español en instituciones mexicanas, españolas, francesas y japonesas. Asimismo, como traductora e intérprete in-house y freelance, ha trabajado desde 2012 para compañías mexicanas, españolas, francesas, canadienses y estadounidenses, entre las que destacan Amazon, la Policía Local de Sevilla, España, Ceprotec, Flix Translation Group, EduCanadá, Food Truck, Coursera y Visual Click. Su perfil de investigación se enfoca en la traducción jurídica, la interpretación judicial y la traducción e interpretación comercial. Elena Bautista ha asistido y participado como ponente en congresos, coloquios, encuentros y seminarios internacionales sobre traducción e interpretación, destacando su participación en la Universidad de Granada, España, la Universidad de Sevilla, España, la Universidad Pablo de Olavide, España y VP 21 Translation Conference de Budapest. Elena, a nombre de la UAEH, del Centro de Lenguas y del mío propio, agradezco mucho tu participación en este encuentro. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder estar aquí en este séptimo encuentro universitario de traductores. Quiero agradecer a la FUL y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por promover este tipo de encuentros. Mi nombre es Elena Bautista Pérez, soy doctoranda en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y pertenezco al grupo de investigación Interglosia, cuya línea de investigación principal son los procesos interculturales de traducción e interpretación. Mi tema se llama Internacionalización Empresarial, Traducción e Interpretación. Sabemos que la traducción e interpretación tiene y abarca diferentes áreas y vertientes, pero sí quiero dejar en claro que nos vamos a enfocar justamente en el ámbito empresarial. En primer lugar tenemos los temas a abordar. Eh, Como ya sabemos, todos los estudios de investigación tienen una estructura que seguir y diferentes temas que abordar y que seguir. Como esta presentación es resultado de una investigación que llevo realizando hace aproximadamente unos 3 años, nos vamos a centrar en esos temas. El primer tema es la justificación de la investigación. El segundo va a ser el marco teórico, que son todos los conceptos que
apoyan y sustentan la investigación, el objeto de estudio, que es el lugar en donde realicé el estudio, los objetivos del estudio, es decir, qué es lo que buscaba al realizar esta investigación, la metodología, es decir, los pasos a seguir para poder realizar esta investigación, los resultados preliminares, las conclusiones y la bibliografía. Ahora bien, tenemos en primer lugar la justificación de la investigación. Nos vamos a enfocar en el mercado español, que fue en donde realicé la investigación. Y nos centramos en Santiso, que en 2007 nos comentaba que 10 años antes las empresas españolas estaban centradas en un mercado local, por lo que carecían de proyección y notoriedad internacional. Pero en poco menos de 10 años comenzaron su proceso de internacionalización. Con lo cual nos entendemos que surge la necesidad de contar con recursos humanos especializados en poder realizar todas estas negociaciones y que sean puentes interculturales para poder hacer frente a estos obstáculos propios del proceso de internacionalización empresarial. Entonces es importante darnos cuenta de que cuando comienza esta época de internacionalización empresarial en este país, surge también la necesidad de justamente contar con este tipo de recursos humanos bilingües, multilingües y con capacidades y con competencias desarrolladas en ámbitos de la lingüística, de la traducción y la interpretación. En cuanto al marco teórico, tenemos 4 aspectos que considero son la columna vertebral de este estudio. En primer lugar, tenemos la internacionalización empresarial, que establece, por ejemplo, hay muchas definiciones. He elegido la de Belgi-Lustarinen, que nos dicen que la internacionalización empresarial son todos esos procesos mediante los cuales una empresa establece y fortalece vínculos y relaciones con mercados internacionales. Después tenemos a LISA, que es la Localization Industry Standard Association, quien nos dice que internacionalizar un producto es preparar un producto para presentarlo en un mercado internacional sin tener que modificar su estructura principal o su estructura original. En este sentido, es preparar este producto y adaptarlo para presentarlo en un mercado diferente al local. En cuanto a la traducción, no vamos a definir qué es traducción, pero nos vamos a enfocar al ámbito empresarial. Hurtado nos comenta que en el ámbito empresarial el traductor se va a enfrentar a traducir material diferente prácticamente todos los días al que posiblemente estás acostumbrado o especializado. En el ámbito empresarial tienes que estar muy consciente de que necesitas capacitación constante y necesitas estar consciente de que el material que te llega para traducir está en constante evolución y en constante cambio. Por lo tanto, Hurtado nos comenta que un traductor en el ámbito empresarial debe de tener competencias no nada más lingüísticas desarrolladas, sino también interculturales y también competencias de ámbito incluso de comunicación, saber comunicar. En cuanto a la interpretación, Luque nos comenta que la interpretación telefónica es una de las más importantes debido a que es la que, según esta autora, nos comenta que es la que ha fortalecido la relación entre las empresas y sus clientes. Rosenberg, de hecho, realizó un estudio comparativo de 2 empresas en las que se utilizaba con frecuencia la interpretación telefónica. Entonces, su estudio es muy interesante porque los resultados arrojan todas esas características de esta interpretación en estas 2 empresas. Rodríguez nos comenta que la interpretación telefónica es una tarea ardua, que debes de tener
una capacitación constante también, debido a que todo el material que se tiene que interpretar en el ámbito empresarial es constante y variado. Entonces considera que es una tarea muy ardua y que sí se necesita una actualización constante y capacitación constante en esta área. En cuanto a procesos de comunicación interlingüística e intralingüística empresarial, tenemos a Haus y Reven, que nos comentan que para que una empresa comience su comunicación y requiera de una comunicación multilingüe, primero hay que establecer cuál es el objetivo, por qué quiere empezar a utilizar esta comunicación multilingüe, y establecer todos estos elementos básicos, como por ejemplo las lenguas de trabajo, el contexto, el objetivo, es decir, empezar desde lo básico. Y Casmi nos comenta que si la comunicación dentro de la empresa es efectiva, va a poder lograr sus objetivos, los objetivos planteados. En cuanto al objeto de estudio, lo que hice fue hacer una observación, hacer observaciones en una empresa que es una pyme española dedicada a la venta de productos para el cuidado de la vista. Esta empresa tiene clientes en más de 100 países. Los usuarios que repiten el pedido son más del 90%. Tienen envíos a todo el mundo. Cuando decimos a todo el mundo, es a todo el mundo. Y hay más de 500 pedidos diarios. Entonces es una empresa con alcance internacional. Ahora bien, en cuanto a los objetivos del estudio, los dividimos en dos, en el objetivo general y en los objetivos específicos. En cuanto al objetivo general, era realizar un estudio de caso con el fin de describir y analizar en un contexto real, que en este caso es la empresa que mencioné hace un momento, las actividades de profesionales con conocimientos lingüísticos de una pyme con alcance internacional, y como lo mencionaba la pyme mencionada, tiene este alcance internacional. En cuanto a los objetivos específicos, el primero era realizar una descripción de las actividades lingüísticas que se llevan a cabo en esa pyme, no importando si esas actividades estaban relacionadas o no con el departamento de traducción e interpretación. Primero se hizo una descripción general de todos los departamentos de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es el giro, cuáles eran las actividades de cada uno de los departamentos, y después ya nos enfocamos en los profesionales con conocimientos lingüísticos, es decir, después ya observé y analicé cada una de las actividades desarrolladas con el departamento de traducción e interpretación, para así tener como resultados, como parte de los resultados, el poder identificar las destrezas y habilidades con las que cuentan los profesionales con conocimientos lingüísticos en esta pyme española, porque una cosa son las destrezas que se desarrollan cuando te estás formando, y otra cosa son las destrezas y habilidades que desarrollas una vez inmerso en el ámbito laboral. Después, otro objetivo específico era evaluar el contenido de las actividades de comunicación interlingüística realizadas dentro de la pyme. En cuanto a contenido, nos referimos a todos estos registros, como correos electrónicos, mensajes, posts en redes sociales, en donde se reflejara este intercambio en otros idiomas, y por lo tanto la labor de estos profesionales con conocimientos lingüísticos, debido a que ellos eran quienes elaboraban este contenido multilingüe. Asimismo, era identificar las competencias lingüísticas que se requieren para desempeñar todos los procesos de comunicación interlingüística en una empresa internacional. Es decir, una vez identificadas estas destrezas y habilidades ya desarrolladas de estos profesionales, queríamos identificar las competencias que se requieren para poder desempeñar esta labor dentro del ámbito empresarial, es decir, cuál es el rol real de un traductor e intérprete dentro del ámbito empresarial. Una vez establecidos los objetivos,
nos enfocamos en la metodología. Comenzamos con la contextualización teórica, que fue justamente buscar e investigar todos esos conceptos que nos ayudarán a sustentar la investigación. Después diseñamos los instrumentos de observación. Fueron 2 semanas de observación preliminar en las que se utilizó una ficha de observación, y una vez detectados los elementos que nos funcionaban y los que no nos funcionaban de la primera ficha de observación, nos enfocamos en el diseño de la ficha de observación final. Los días de observación final fueron 3 días. Después de esos 3 días hicimos el registro de datos y el análisis de los resultados. Esta es la ficha de observación de la prueba piloto. Como podemos observar, tenemos 4 secciones donde se establece el tiempo, la actividad desarrollada, otra vez el tiempo y la actividad desarrollada. También podemos observar que establecimos traductor A, traductor B, y ahora les voy a mostrar que en la ficha de observación final hemos cambiado traductor A por sujeto A o sujeto B, debido a que una vez realizadas las observaciones piloto, nos dimos cuenta que el traductor no solamente realizaba actividades de traducción, sino también actividades de interpretación, entre otras. También quiero mencionar que esta ficha de observación está basada en una ficha de observación realizada por Ana Kuznik, quien también hizo observaciones en empresas, en el ámbito empresarial, y una de sus fichas de observación nos sirvió para poder alcanzar los objetivos de este estudio. Esta es la ficha de observación final. Como pueden ver, decidimos dejarla en una sola columna en lugar de 4, en 2 columnas, en el sentido de una sola columna general y 2 columnas que nos establecieran el tiempo y la actividad desarrollada. En este sentido tenemos el inicio de la observación y la actividad desarrollada. Como les comentaba y como pueden observar, hemos establecido sujeto A y sujeto B. Se establecieron cada una de las actividades desarrolladas, como pueden observar, a las 9:02, a las 9:08, es decir, desde el momento en que la traductora o intérprete comenzaba sus actividades dentro de la empresa hasta que finalizaba su labor dentro de la empresa. Esto nos ayudó a observar y analizar exactamente cuál era el rol de los traductores e intérpretes en esta pyme. En cuanto a los resultados preliminares, podemos observar 4 muy importantes. El primero es que sí se hizo un registro y análisis detallado de las actividades del profesional con conocimientos lingüísticos. Como pudimos observar en la ficha de observación, se estableció puntualmente cada una de las actividades de estos profesionales. También se analizaron todos los procesos comunicativos de la empresa, es decir, todos esos procesos que se llevaban a cabo en todos los departamentos y la relación que había entre ellos. Asimismo, se hizo la detección de las necesidades de comunicación lingüística dentro de la empresa, como por ejemplo, se detectó que cuando el traductor de italiano se iba de vacaciones, o el de alemán o la de alemán, no había quien hiciera esa actividad. Entonces ahí se detectó esa necesidad de cubrir esa labor, y esa es una de las necesidades detectadas dentro de la empresa, entre otras que también tuvimos la oportunidad de detectar a través de la observación y del registro de las actividades de estos profesionales. Asimismo, se realizó una clasificación detallada de las técnicas, tipos y métodos de traducción e interpretación que se utilizan dentro de la empresa para poder establecer el rol real de estos profesionales, como comentaba. Esto nos lleva a la pregunta del título: ¿traducción o interpretación? En el caso de este estudio, y vuelvo a hacer hincapié que no generalizamos, en el caso de este estudio y de este ámbito, y en el caso de esta empresa,
se realiza dentro de esta empresa traducción e interpretación por un mismo recurso humano y se divide por lenguas de trabajo. El traductor de inglés y el traductor de francés, así como el de italiano y el de alemán, realizan traducción a la vista, traducción comercial, traducción jurídica, traducción financiera, interpretación bilateral, interpretación telefónica, interpretación consecutiva, transcripción y localización de estas lenguas de trabajo. Entonces, como conclusión en esta línea de investigación que proponía este encuentro, en cuanto a si era viable que un traductor pudiera realizar las actividades de un intérprete o viceversa en el ámbito empresarial, y en el caso de este estudio se puede decir que depende de los objetivos y depende de el rol que se tenga dentro de la empresa. Muchas veces las empresas, de acuerdo a la investigación realizada, te contratan como traductor sobreentendiendo o entendiendo o pensando que también sabes realizar un trabajo de interpretación. Entonces es importante establecer cuál va a ser tu rol dentro de la empresa para poder saber cuáles son esas competencias que te hace falta pulir o estudiar para poder realizar tu trabajo de una mejor manera, de una manera más profesional y óptima. Sobre todo porque el ámbito empresarial tiene como característica principal la inmediatez. Entonces es indispensable y es importante que se establezca tu rol dentro de la empresa. Si, te, si, te, eh, si se contrata a alguien como traductor dentro de la empresa, se debe establecer exactamente qué tipo de traducción. Si te contratan como intérprete, también qué tipo de interpretación. Y si te contratan para realizar ambas actividades, se debe estar sumamente consciente de que se va a realizar ambas actividades. En este sentido, llegamos a las conclusiones en las que se establece que los profesionales con conocimientos lingüísticos dentro del ámbito empresarial justamente se enfrentan a desarrollar competencias que van más allá nada más de la traducción o de la interpretación. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta al momento de querer ser parte justamente del ámbito empresarial. Asimismo, es necesario que las empresas, y también es más que necesario, es importante que las empresas se acerquen a, a informarse y que se empapen de todas estas pautas propuestas y establecidas por instituciones reconocidas a nivel internacional para poder empezar y desarrollar su proceso de internacionalización de una forma más óptima, porque muchas veces las empresas, como comentaba, contratan a recursos humanos que tengan competencias lingüísticas, pero la traducción y la interpretación no nada más requiere, por ejemplo, ser bilingüe. Entonces es necesario que estas empresas que quieren y tienen esa inquietud de comenzar este proceso de internacionalización se empapen de esta información que son propuestas por estas instituciones. Asimismo, el aspecto de comunicación interlingüística, por lo que nos arrojó este estudio, es frecuentemente inherente al proceso de internacionalización empresarial. ¿Por qué? Porque cuando una empresa tiene la inquietud de ampliar su mercado y su producto es aceptado en un mercado, es, eh, es común que se acepte también en otro mercado. Entonces comienza este proceso de intercambio de información en otros idiomas y es necesario que se retome el punto anterior, que se acerquen y que se asesoren con profesionales con conocimientos lingüísticos para poder llevar a cabo el proceso de comunicación y negociación en otros idiomas de la mejor manera. En el ámbito lingüístico, el mercado actual demanda justamente profesionales también flexibles, abiertos a la capacitación continua y adaptarse al desarrollo empresarial que está en constante evolución. ¿Por qué? Porque cuando te formas como traductor o intérprete, desarrollas ciertas competencias, pero al ingresar al ámbito laboral
esas competencias cambian o se adaptan o se desarrollan de una diferente manera, de una forma diferente dependiendo de los objetivos que tenga la empresa en ese momento. Entonces, como profesionales con conocimientos lingüísticos debemos de ser flexibles y estar abiertos a esa capacitación continua para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera. Para concluir, esta es la bibliografía que utilicé para poder realizar esta presentación y no me queda más que agradecerles por haberme acompañado durante esta ponencia. Una vez más agradecer a la FUL, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la Universidad Pablo de la Vide por ser mi casa de estudio desde hace ya 5 años, incluyendo el máster que realicé ahí en traducción e interpretación. Quiero también agradecer al grupo de investigación Interglosia por siempre estar ahí, por apoyar las líneas de investigación enfocadas en la traducción y la interpretación y por promoverlas. Y les dejo mi correo electrónico, ese es mi correo electrónico por si tienen alguna duda o si tienen alguna inquietud o si quieren compartirme sus experiencias de traducción e interpretación, me encantará leerlos. Y por supuesto con mucho gusto contestaré sus preguntas y si no lo sé también se los diré, pero lo investigaré, me daré la tarea de investigar porque considero que justamente esos encuentros deben de promover, construir el conocimiento. Entonces yo estoy encantada de poder leerlos y bueno, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día y muchas gracias a los organizadores por su impecable atención. Hasta pronto. La FUL agradece tu asistencia.